Hola, muy buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra participación en este seminario web. Por las circunstancias actuales, obviamente, no podemos tener actuaciones presenciales como nos gustaría, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y bueno, para continuar con el itinerario de jornadas técnicas en colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos que venimos haciendo desde la publicación o la entrada en vigor de la modificación del nuevo Código Técnico, eh, hemos iniciado este 2021 con el COAM, con el Colegio de Arquitectos Oficial de Arquitectos de Madrid, al que desde aquí agradecemos la difusión y la colaboración en esta jornada técnica. Y bueno, pues vamos a realizar una ponencia en la que se verán algunos contenidos relacionados con la modificación del código técnico. Presentaremos una herramienta que hemos desarrollado desde Valero con más de 150 elementos constructivos y hasta 2.800 combinaciones con espesores de aislamientos para cumplir las recomendaciones del ANEJUE del nuevo DBH, y veremos una serie de puestas en obra de las soluciones construidas incluidas en lo que es esta herramienta, ¿de acuerdo? Y finalmente haremos una explicación o unas consideraciones de la puesta en obra de las soluciones constructivas, veremos algunos detalles, algunas imágenes de obra y algunos ensayos, tanto acústicos a ruido de impacto como a ruido aéreo, y soluciones térmicas y de puentes térmicos de nuestras soluciones. Y para finalizar, vamos a dejar los últimos 10-15 minutos para contestar a las preguntas que nos vayáis a hacer a través del chat durante la jornada, que aprovecho para animaros a escribir a través de la plataforma que estamos utilizando, GoToWebinar. Podéis hacernos las consultas y nosotros al final de la jornada eh, contestaremos con mucho gusto a todas las cuestiones. Así que si os parece, voy a ir para la pantalla interactiva de nuestras instalaciones, que por cierto, sois uno de los primeros en verlas, de Valero TV, y vamos a empezar con la ponencia. Bien, como veis, el título de la jornada: Soluciones de aislamiento Valero adaptadas a la modificación del CTE. Como sabéis, bueno, a partir del 24 de septiembre del 2020 comenzó la aplicación obligatoria de las modificaciones del código técnico que se publicaron en diciembre del 2019. Hay varios documentos que se vieron modificados. Obviamente nosotros nos vamos a centrar en el documento básico HE ahorro de energía, sobre todo en la parte que afecta a la envolvente térmica. ¿Por qué? Pues porque nos ha servido un poco de base de cálculo para crear nuestra herramienta, que luego explicaré. Dentro de las modificaciones, aquí he puesto un resumen, vamos a verlas por encima, luego si hay alguna duda pues, se pueden ver a través del chat, no os lo he dicho, tenéis un chat a la derecha de la imagen y podéis poner vuestras consultas. Nuestro equipo está tomando nota y al final de la ponencia abriremos libremente a cualquier cuestión. Como veis aquí, todas las que yo he resumido aquí sobre todo se enfocan a la limitación de la demanda, al DBH1, que por cierto ya no se limita la demanda como tal, ahora se establece unos parámetros como el coeficiente K que hay que, bueno, que hay que cumplir, hay que verificar en función bueno, pues del tipo de edificio, del uso, de la capacidad y de la zona climática, luego lo veremos. Pero digamos que lo más importante de la modificación quizás sea este elemento. Esto es un parámetro, como decía, que hay que cumplir. Primero hay que calcular, en este caso lo calcula la herramienta, por ejemplo, Julia te lo verifica, te lo calcula, y hay que ver si cumple. Entonces, coeficiente K es, de manera simplificada, se puede calcular, como veis ahí, que es un sumatorio de áreas por transmitancias. En el caso de los cerramientos opacos, pues cubiertas, fachadas, suelos en contacto con el terreno, con espacios no habitables, etcétera. Incluso algunas medianerías en contacto con espacios no habitables también. Y hay que multiplicar el área de la superficie de estos cerramientos o de estos elementos constructivos por la transmitancia térmica del mismo cerramiento. Eso por un lado. Sería la parte que más pesa y que está en el primer término de la expresión. A continuación hay que sumarle la longitud de los puentes térmicos por la transmitancia térmica lineal, sobre todo en aquellos puentes térmicos más significativos o que más pesan en un edificio, como por ejemplo el encuentro de la fachada como con un forjado,
o los pilares, ¿no? Habría que sumar, como digo, en este caso no una superficie, sino una longitud por el puente térmico. Y finalmente se le añaden los puentes térmicos puntuales, que en la mayoría de casos se desprecian. Todo esto hay que dividirlo por el sumatorio de las áreas y por el coeficiente que toma el valor de 1 o 0 en función si está en la envolvente o no. Bien, pues este coeficiente K, que viene a sustituir quizás al dBH1, a la limitación de la demanda energética que había en el anterior documento del 2013, pues como veis, pesa mucho, digamos, la transmitancia térmica, con lo cual pesa mucho el aislamiento de ese cerramiento, porque el resto de componentes, como son los ladrillos, las fábricas de ladrillo, los yesos, los morteros, etcétera, térmicamente no pesan mucho, ¿vale? Yo cuando tengo que mejorar un cerramiento no voy a cambiar el tipo de ladrillo, como puede pasar con la acústica. No voy a cambiar el tipo de yeso, voy a cambiar el aislamiento. Voy a cambiar el espesor, voy a cambiar la conductividad térmica del producto, pero no voy a cambiar otros componentes. Con lo cual, fijando unos parámetros fijos, como vais a ver, y centrándonos en el aislante, para cumplir estos valores, evidentemente hay que actuar sobre el aislamiento. Como se incluye un coeficiente que hay que comprobar, se limita. En esta tabla que veis ahí, vemos que hay una limitación de este valor, como decía antes, en función de la zona climática donde está ubicado el edificio. En este caso, en la zona de Madrid, estaríamos en la zona D, y de la compacidad del edificio. Como veis aquí, volumen entre área, si es menor o igual que 1, entraríamos por arriba, si es mayor o igual que 4, entraríamos por abajo. Fijaros que tenéis también diferenciación entre si es el uso residencial privado o si es distinto del privado, si es terciario. Y también si son edificios de nueva construcción y ampliaciones o si son cambios de uso. También se reduce el valor U límite. El valor U límite era un valor que no es muy restrictivo, ya lo sabéis del anterior documento. Tengo en la cabeza el dato del, fijaros aquí en la zona B de Alicante, donde está situado nuestra empresa, es 1 en la anterior versión. Fijaros que ahora baja a 0,56. Si nos vamos a la zona de Madrid, la diferencia es menor, pero sigue siendo importante. Baja de 0,60 a 0,41. Con lo cual hay una limitación, digamos, bastante importante. De todos modos, ya os digo que estos valores límite pocas veces se llegan, y para cumplir la justificación del DBHE y cumplir una calificación energética del edificio acorde con lo que está hoy, BA, evidentemente estos valores no son razonables, son más los del anejo E que luego veremos. Se limita el consumo de energía primaria no renovable. Aquí también, aunque es la sección HE0 del consumo, en teoría, no habla de la envolvente, sino del consumo, no nos afecta directamente, pero yo siempre digo que si tú partes con una demanda baja o tu edificio necesita poca energía para satisfacer, digamos, la demanda, pues obviamente el consumo va a ser bajo, más bajo, independientemente de los equipos, de las instalaciones o de los recursos que tú emplees en el edificio, pero hay que partir de una demanda baja. Si veis aquí también, pues en la zona D, fijaros que ha bajado desde 60 hasta 38, o sea que la bajada o la restricción es bastante importante. También se incluye la limitación del consumo de energía total, es decir, renovable más no renovable. Esto es importante porque tampoco te deja carta ancha a diseñar energéticamente el edificio mal o con zonas malas o mal resueltas, y luego arreglarlo con energías renovables. En este caso no se va a poder tampoco, porque te va a limitar también esta cuestión. Entonces yo creo que también esto es interesante, independientemente de utilizar energías renovables, que siempre es importante, sobre todo las que están en el entorno. Es importante que no hagan falta muchas, ¿vale? Que no haga falta en general mucha energía para cubrir las necesidades del edificio, y luego obviamente buscar energías renovables en la medida de lo posible. Bien, y lo más importante para lo que nos afecta a nosotros sería esto de aquí. Esto está en el anejo E del nuevo documento y te está dando valores orientativos de transmitancia térmica de los elementos que componen la envolvente térmica del edificio,
orientados al cumplimiento del coeficiente K. Lo dice aquí explícitamente, que está en el apartado 3.1.1 del HE1. Si os fijáis, en el punto 2 te dice, los valores anteriores presuponen un correcto tratamiento de los puentes térmicos. Si os fijáis, en la fórmula que hemos visto del coeficiente K, había un término que era el central, que tenías los puentes térmicos lineales y luego los puentes térmicos puntuales. Evidentemente, aquí te dice que esos valores son correctos para cumplir el coeficiente K siempre que esos dos térmicos estén bien resueltos. Y por supuesto, en el caso de los cerramientos opacos, que la U de los marcos y de los vidrios de los huecos, que nosotros tampoco entramos ahí, nosotros hablamos de aislamientos, sean correctas. Si la U de los huecos y de los marcos es correcta, los puentes térmicos están bien resueltos en general, pues esta tabla te está diciendo que si tus cerramientos cumplen con esos valores de transmitancia térmica, vas a cumplir el coeficiente K, que como decía no es poco. Fijaros que los valores son bastante más restrictivos que la U límite, ya no decir la U límite que había anteriormente. Y a la hora de entrar aquí, de igual manera se entra por el tipo de cerramiento. Arriba en la primera fila vamos a tener muros y suelos en contacto con el aire exterior, todo lo que son fachadas. En el segundo, cubiertas, como veis es un poco más restrictivo. La exigencia es un poquito mayor en una cubierta. En la zona D, por ejemplo, Madrid, tenemos 0,27 de transmitancia térmica para un cerramiento de fachada y 0,22 para una cubierta. Independientemente del tipo de cubierta, si es transitable, si no es transitable, todo eso ya lo veremos después. Aquí es simplemente qué tipo de cerramiento y con qué está en contacto, qué separa la vivienda del exterior, por ejemplo. Y luego elementos en contacto con espacios no habitables con el terreno, que tiene otros valores menos restrictivos, por supuesto. También están ahí los huecos en esos valores que se pueden verificar, aunque como decía, nosotros para la herramienta que os voy a presentar nos hemos enfocado en las 3 filas de arriba. Bien, y una vez vistas estas principales modificaciones del documento, del DBHE, vamos a ver nuestra herramienta. Nuestra herramienta es un prontuario de soluciones constructivas. Tenéis aquí arriba el enlace. También está en nuestra web. Luego entraré a la web para que veáis un poco, os presentaré un poquito nuestra página web para ver la estructura y contenido y os diré también dónde se puede hacer a partir de ahí. Y como veis ahí, lo que hemos hecho aquí es intentar hacer una herramienta muy sencilla de manejo, muy fácil y muy intuitiva, pero que tiene una serie de combinaciones y de cálculos muy complejos. Para empezar, la base de cálculo, es decir, esto lo que te va a dar es un cerramiento con un espesor concreto de un tipo de aislante y una conductividad térmica, ¿vale? Conductividad térmica y espesor son los dos parámetros que caracterizan a un aislamiento para aislamiento térmico, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿por qué ese espesor? Ese espesor es el mínimo para cumplir el anejo E que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ese es el primer filtro. Marcar o fijar unos espesores concretos, porque si no, no se puede definir un elemento constructivo. En segundo lugar, dar todas las combinaciones posibles dentro de nuestra gama de productos. Es decir, siempre que nosotros podamos colocar o nuestro producto sea susceptible de utilizarse en un elemento constructivo por sus características, va a estar aquí. Entonces, fijaros que tenemos 150 elementos constructivos diferentes y hasta 2.800 combinaciones. Porque cada elemento constructivo puedes utilizar distintos tipos de aislantes y luego hay que multiplicar por 6 zonas climáticas. ¿Vale? No es lo mismo el elemento constructivo en Madrid va a ser modificado en Vitoria o en Cáceres, porque ya no tiene el mismo espesor, con lo cual es una combinación diferente. Entonces, la estructura es 150 elementos constructivos organizados por, como veis ahí, tipos de cerramiento y luego puentes térmicos. Luego, una serie de familias. Ay, disculpa, gracias. Una serie de familias que nos va a indicar la estructura o la familia donde se encuentra incluido el elemento constructivo. Fijaros que esto son la misma estructura, la misma codificación que el catálogo de elementos constructivos del código técnico.
ya hay un documento que los técnicos están familiarizados con él, con lo cual no tiene sentido podernos a crear nosotros otro cuando ya hay uno ya definido. Sí que es verdad que hay algunos elementos que nosotros hemos obviado en el prontuario, que son aquellos detalles constructivos donde no tenemos producto adecuado para esa aplicación, y a la inversa, es decir, cuando hay una solución constructiva que se está utilizando en el mercado con un producto nuestro, pero en el catálogo no está. Eso también lo hemos hecho. Fijaros qué sencillo es el manejo del prontuario. Como decía, en primer lugar hay que escoger de la familia el tipo de cerramiento. Vamos a coger, por ejemplo, una cubierta. En segundo lugar, buscar la familia donde está ubicado. Vamos a coger, por ejemplo, una plana no transitable, no ventilada de grava. Es una cubierta bastante habitual en la zona. Si os fijáis, aquí ya podemos afinar y después de que sea no transitable con una capa de protección de grava, pues se puede ser convencional o invertida. En este caso, siempre que sea un forjado de hormigón, podrías tener las pendientes y la impermeabilización por encima o al revés. Entonces, si tenemos el aislamiento sobre la impermeabilización, que por cierto es también habitual porque así está protegiendo la tela, tenemos una cubierta invertida. Entonces, aquí sí que hemos dado un paso muy importante, que es orientar al usuario a un producto que cumpla las características para esa aplicación. Es decir, para esta cubierta en concreto, perdón, hace falta digamos, interesante que sea un producto hidrófobo, es decir, que tenga una absorción de agua muy baja porque el producto queda muy expuesto a la humedad, y que tenga una resistencia a compresión adecuada. ¿Cuál? Pues ahora lo veremos, hay una norma UNE que nos da unos valores de referencia en función de la aplicación. En este caso serían 200 kilopascales para este tipo de cubierta y que el producto sea hidrófobo. Pues bien, el programa o la herramienta ya te va a decir, dentro de nuestra gama de productos, te va a decir cuál es el producto idóneo. En este caso va a ser el Donpol verde hidrófobo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y ha costado mucho de programar, pero creemos que es muy importante orientar al usuario, sobre todo si no es conocedor de nuestros productos, qué producto es el más idóneo. Yo siempre digo que los aislamientos no es que sean mejores ni peores, pero sí que pueden estar bien o mal utilizados o ubicados. Porque unos productos pueden ser muy útiles o funcionar muy bien en una aplicación y el mismo producto en otra aplicación no funcionar tan bien. Entonces, nosotros, ya que tenemos mucha experiencia y conocemos muy bien el producto y su puesta en obra, tenemos el feedback de los clientes, pues queremos transmitir ese conocimiento. Y esto creo que es una gran idea, colocar ya directamente el producto adecuado en cada aplicación. Bien, cuando ya tenemos definido el tipo de cerramiento, la familia, el elemento constructivo y el tipo de aislante, solo falta saber qué espesor necesitamos para cumplir el anejo E del DBHE, y sería escoger la zona climática. Para hacerlo más fácil y no tener que calcular la transmitancia y irte a la tabla, pues aquí te lo da directamente. Entonces, fijaros que estáis en la zona de Madrid, pues zona D, y automáticamente te va a dar el detalle constructivo, como veis aquí, acotado en algunos casos y con su leyenda, en todos los casos. Si pinchamos en donde viene aislamiento, vamos a acceder a la página web del producto, donde bueno, pues puedes ver o visualizar toda la información y documentación del producto. Luego entraré en un ejemplo también para que veáis un poco todo lo que tenemos disponible, ¿vale? Como decía, tenemos una leyenda, pues como en este caso vemos que es una cubierta no transitable, no ventilada, con capa de protección de grava. Es invertida, como decía, se coloca la formación de pendientes, se impermeabiliza después, luego se coloca el aislamiento. Este va a proteger también, como decía, la capa de impermeabilización. Y luego se coloca una capa separadora, un geotextil y luego la grava. Aquí ya tenemos el detalle constructivo, digamos, completamente definido. Vemos que nos marca un espesor de aislamiento, en este caso 13 centímetros, para la zona de Madrid. Si yo ahora cambio, antes de continuar, la zona climática para que lo veáis, y pongo la zona B, que sería Alicante, automáticamente baja el espesor requerido. ¿Por qué? Pues porque la transmitancia térmica es diferente para la zona B que para la zona D,
o E, ¿vale? Entonces vamos a dejar otra vez Madrid. Bueno, ponemos la E para que veáis que también va a subir a 15 centímetros. Aprovecho para decir que en este caso nosotros podemos fabricar planchas de este espesor, 13, 15, 20 centímetros, no tenemos problemas de fabricación ni de merma de conductividad térmica. Nosotros podemos fabricar el espesor que se necesite. Tenemos a diario, bueno, pues consultas o solicitudes de aislamiento para passive house o para edificios con una alta calificación energética donde se requieren espesores altos. No hace falta hacer combinaciones de planchas. Como veis aquí, 13 centímetros, el programa nos ha calculado la transmitancia térmica de la solución, que en este caso es 0,21, y nos va a dejar verificar que cumple, en este caso, la zona D, ¿de acuerdo? Que tendríamos 0,27. 0,22. A ver, aquí. Cubiertas, estamos en la zona D, 0,22. Con lo cual nos ha dado el espesor mínimo en ese detalle constructivo para cumplir el anejo E. Es decir, como predimensionado de los elementos de la envolvente, es una herramienta muy interesante. Y bueno, la otra particularidad de esta herramienta, aparte de la información y los cálculos que realiza de una manera tan sencilla, es la documentación que te da. Tenemos un PDF, que esto es libre, cualquier usuario de internet puede descargárselo. Voy a abrirlo. Como veis aquí tenemos un PDF para cada elemento. Evidentemente metemos una tabla con varios espesores para las zonas climáticas para no tener que repetir los dibujos. El espesor, el elemento constructivo sería el único. El espesor lo dejamos en función de y ponemos una tabla. Digamos que esto es un documento informativo, que entendemos que es informativo y es libre. Pero después también tenemos a disposición de los técnicos a través de nuestra área profesional de descargas. Si pincháis en cualquiera de estos archivos os va a aparecer la página del área profesional de descargas. En este caso aprovecho para decir que ya que estamos en contacto, si necesitáis, bueno, al final saldrá mi correo electrónico, toda la biblioteca de todos los cerramientos, dibujos, etcétera, nos mandáis un email y os la pasamos directamente, ¿no? En este caso, para los usuarios de internet que estén accediendo o están navegando por esta página, lo que tienen que hacer es indicar el número de código del detalle constructivo, nos lo solicita y nuestro departamento técnico rápidamente se lo envía, ¿vale? Esto sería con el dibujo del AutoCAD, con el cerramiento creado en el programa Hulk, en la herramienta unificada Leader Calendar, y con el cerramiento creado en la herramienta Cipeterm HE+, ¿vale? Luego veremos, os explicaré un poco cómo importar las bases de datos y las bibliotecas de cerramientos al programa, ¿de acuerdo? Bien, como veis, es una herramienta muy sencilla, que tiene mucha información detrás y mucha documentación, y que yo creo que, bueno, la verdad es que el feedback es muy bueno porque gracias al área profesional de descargas y por la contabilización de las visitas, vemos que es una página muy visitada y que se nos está solicitando mucha documentación a través de ella, con lo cual creo que estamos contentos por el trabajo realizado y esperemos que siga en esta línea. Bien, voy a poner un ejemplo de fachada si os parece. Dentro de fachadas, pues fijaros si tenemos tipos de familias. Vamos a poner, por ejemplo, una que es bastante habitual también en Madrid, que sería una doble hoja de fábrica con fábrica de ladrillo visto por el exterior y el aislamiento por el interior, sin cámara de aire o con cámara de aire no ventilada, que estaría dentro del mismo grupo. Bien, aquí ya hay que escoger, fijaros si tenemos combinaciones. Podemos cambiar el tipo de ladrillo, el espesor del ladrillo, el trasdosado interior, si es autoportante de placa, si es directo, si es un tabique de ladrillo. Podemos tener muchas combinaciones, ¿vale? De hecho, como decía antes, tenemos hasta 600 y pico combinaciones independientemente de las zonas climáticas. Para cada zona climática hay cada 600 y pico elementos constructivos. Vamos a coger, por ejemplo, en primer lugar, pues con trasdosado cerámico, es decir, con un tabique de ladrillo hueco al interior para como hoja interior de la fachada. Luego, fijaros como ya los aislamientos que nos marca el programa o que nos orienta
ya no son los mismos que antes. Estos productos, por sus características, son más adecuados para utilizar en una fachada, en un tras 2 de fachada. Con lo cual el programa ya te orienta a estos. Vamos a coger el TR32, que en realidad por su competitividad en el mercado, relación precio-conductividad térmica, digamos que es el más utilizado. Voy a ponerlo de ejemplo y luego hay que escoger la zona climática. Del mismo modo, vamos a disculpar que se ha quedado... Fijaros a ver que no puedo seguir con esto. Voy a probar, disculpar. Bueno, vamos a ir reiniciando y estaba comentando que vamos a hacer, bueno, estaba haciendo un ejemplo de lo que sería, mi compañero me está ayudando desde... Vale, vale, ya lo tengo. Es que estamos con las nuevas instalaciones, todo interactivo y bueno, es la novedad también de este tipo de aplicaciones. Vamos a coger fábrica vista, como decía, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aislamiento por el interior. Y luego vamos a definir el elemento constructivo dentro de esa familia del catálogo del Torroja. Sería hoja principal de ladrillo, medio pie, estratosado cerámico. Ahora escogemos el tipo de aislante, como decía el 332, y al final la zona climática vamos a escoger la D, que es Madrid. Fijaros en el elemento constructivo. Tenemos una fábrica de medio pie de ladrillo visto. Obviamente tenemos un enfoscado hidrófugo para cumplir el grado de impermeabilidad de la fachada. Luego tenemos el aislamiento que iría fijado a la cara interior de la hoja exterior de fábrica. Y luego el tabique, la hoja interior, que sería un tabique de ladrillo hueco del 7 y su de yeso. Pues bien, para esa solución constructiva en la zona D, hay que colocar un espesor de 10 centímetros de nuestro producto que tiene una conductividad térmica de 0,032. Si tenéis valores orientativos en la cabeza veréis que es un valor muy bajo para un aislamiento. Para cumplir la 0,27 que sería, digamos, la recomendada según el anejo, como vemos. Aquí habría que entrar por arriba, por fachadas. Vemos aquí en la columna D, 0,27. Bien, aquí de igual manera tenemos todo lo que es la documentación disponible. Vamos a abrir el PDF. Estáis viendo aquí la documentación. Incluso en el prontuario tenemos soluciones para puentes térmicos. En este caso tenemos encuentros de la fachada con el forjado, ¿vale? Lo que es el frente de forjado, la interrupción de aislamiento que se produce en determinado tipo de fachadas. No en sistemas SATE, no en fachadas ventiladas, pero sí cuando va el aislamiento por el interior. No os lo he dicho, pero una de las ventajas de esta herramienta web es que vamos a ir actualizándola con el tiempo. Es decir, podemos añadir, podemos eliminar detalles constructivos para que siempre esté actualizada, ¿vale? Lo digo porque estamos ya trabajando en puentes térmicos de pilares para introducirlo en la herramienta. Elemento constructivo tenemos muchas opciones en función de cómo se acaba el aislamiento, si va revestido con un elemento cerámico, si va un revoco directo de mortero, etcétera. Tipo de aislante, aquí nos va a indicar, como decía, dentro de nuestra gama el más adecuado, y la zona climática, en este caso, en vez de una U, nos va a dar una chi sub E, que sería la transmitancia térmica lineal del puente térmico en vatios metro Kelvin. Esto es un ejemplo de una fábrica de caravista. Bien, aquí no voy a poner más ejemplos porque, bueno, es muy sencilla y lo que me interesaba es que conozcáis primero qué hace la herramienta, qué puedo obtener de ella, qué cálculos y qué información puedo obtener de ella y, sobre todo, qué documentación puedo también descargarme o solicitar. Dentro de la página web tenemos un menú en la parte superior donde tenemos una introducción que comenta un poco el método de cálculo, lo que os he comentado del anejo E, etcétera.
Tenemos un vídeo tutorial muy interesante que tiene más de 20.000 visitas en YouTube y que, bueno, pues explica un poco el manejo, un poco lo que os he explicado yo, pone algún ejemplo, dónde está ubicada, etcétera. Tenemos el índice, ¿vale? Con todas las, digamos, familias y todos los elementos constructivos que podemos un poco ojear antes de entrar directamente a seleccionar. Luego nos lleva también un enlace a la página web de nuestra sección de aislamientos, que aprovecho para mostrarosla. Luego entraremos a ver alguna documentación que tenemos también. Fijaros que aquí tenéis un enlace al prontuario. Y finalmente tenemos, como os decía, el botón para ir al área profesional donde nos solicitáis un detalle. Repito que por deferencia y estar haciendo esta colaboración con el COAM, cualquier inscrito en la jornada técnica de hoy, si nos manda un email, le pasamos toda la biblioteca de dibujos en AutoCAD, de cerramientos en Hulk y archivos de Zipeter. Bien, voy a continuar. Perdonad si no tengo la interacción como en otras veces o cuando era presencial, pero bueno, hay que acostumbrarse a estos tiempos. Entonces, voy a continuar para no perder el ritmo y al final de la jornada, todas las dudas, mis compañeros las están anotando, las resolveremos, ¿vale? Intentaremos dar respuesta a todas y para poder cumplir los horarios y ver todos los contenidos. Hemos visto las novedades del código técnico, hemos visto el prontuario de soluciones constructivas. Por encima os voy a comentar también que tenemos algún otro tipo de herramientas como las calculadoras de aislamiento. Evidentemente esto salió antes del prontuario y el prontuario es mucho más completo. Esta calculadora te va a dar un espesor sin más, no te va a dar el elemento constructivo. Pero bueno, está en la web y podéis acceder a ella. Tenemos también una calculadora de equivalencia de aislamiento que nos va a dar, introduciendo un tipo de aislante. Tipo de aislante no, una caracterización del aislamiento con espesor y conductividad térmica, nos va a dar un espesor equivalente en nuestra gama de productos. Con lo cual, si estamos buscando alternativas para un elemento constructivo o un edificio, ya sea en proyecto básico, que no sabemos cuál utilizar, o en un proyecto de ejecución donde queremos optimizar o mejorar, digamos, esa partida, pues con esta calculadora la verdad es que es muy interesante y te da rápidamente un dato que está bien calculado, es decir, si te da un espesor eso va a cumplir la resistencia térmica requerida y además te va a decir el porcentaje de mejora en cada caso. Bien, tenemos bases de datos para la herramienta unificada LeaderCalendar. En este caso tenemos o bien la biblioteca de materiales, donde vienen todos los aislamientos guardados en formato BDC. Y también tenemos la biblioteca de cerramientos, como veis aquí en la imagen, donde está el cerramiento ya creado, con el aislamiento nuestro incorporado y con un espesor concreto que es el que marca el prontuario. ¿De acuerdo? Todo esto lo tenemos en la web. Ahora, en terminar esta parte, me voy a poner en el portátil y voy a hacer un caso práctico muy rápido y muy sencillo de cómo coger esa base de datos e importarla al programa, ¿de acuerdo? También os diré que tenemos un tutorial para que lo veáis, pero bueno, lo voy a hacer, que es un proceso bastante sencillo. Del mismo modo tenemos para Zipeter MH Plus la biblioteca de materiales, como veis ahí, con nuestros productos, y la biblioteca de cerramientos. Evidentemente, cuando hablamos de cerramientos, estamos hablando de 600 y pico detalles para cada zona climática, ¿vale? Están todos comprimidos en un archivo RAR y para su libre descarga en la web. Ahora os diré también dónde durante el tutorial. Tenemos una familia de objetos BIM, una familia paramétrica de objetos BIM. Esto sí que no está muy solicitado aún, es un poco pronto, pero bueno, lo tenemos de base y la idea es crear una familia de cerramientos para utilizar con la metodología BIM, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si este año podemos ya meternos con esto. Si tenemos un poquito de tiempo, lo haremos. Y finalmente comentaros que estamos en bases de datos, digamos en plataformas, sobre todo, digamos, la más utilizada o la que más nos llega, que utilizan los técnicos
nuestros productos o que se prescriben gracias a estas plataformas es la que veis aquí. Generador de precios de Zipe. Tenemos un montón de partidas con todos nuestros productos. Como veis aquí, este es un ejemplo del Graphipol Thermo Impact. Ahí sabéis que viene la descripción, el precio descompuesto de todos los componentes, etcétera. Aprovecho para decir que aquí tenemos la sección de aislamientos, todos los productos, pero también el resto de familias de la empresa. Tenemos la familia de encofrados, la familia de láminas de hormigón visto, tenemos incluso los distanciadores de hormigón. Vamos a tener dentro de poco también el EPS para construcción cuando se utiliza como aligeramiento, las bovedillas y los casetones de EPS, etcétera. Todas estas familias que los llevan otros compañeros también están en el generador de precios de Zipe. Vais a ver que en la web podéis, a generador de precios se puede acceder a través de la web o te puedes descargar, digamos, el programa específico del fabricante, que en nuestro caso estaría aquí, os lo voy a mostrar y aprovecho, en la sección de descargas. Lo digo porque es mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más seguro a la hora de trabajar con él. Dentro de descargas, si nos vamos a bases de datos aquí, veréis, y ya con esto enlazo para la parte práctica del ordenador, veréis que tenemos en la primera línea un archivo que pone base de datos de productos Valero en el generador de precios de Zipe. Estamos hablando de que tienen más de, ayudarme compañeros, 1000 y pico descargas, ¿cierto? 1000 y pico descargas desde que lo pusimos, que no hace tanto. Eso quiere decir que es una herramienta muy útil, ¿vale? Te lo descargas, te lo instalas en el disco duro del ordenador y la verdad es que es muy rápido. No tienes los problemas de que se quede como en la web, que entra muchísima gente a esa web, que se quede colgada. Y además te indica con una V dónde están nuestros productos, ¿vale? Lo tenéis ahí para su descarga. Bien, y si os parece, aprovechando que tengo esta página abierta, vamos a hacer el ejemplo práctico. Para ello me voy a ir a sentar a la mesa y voy a conectarme a la Surface, al portátil, y voy a explicar cómo importar todo esto que veis aquí a los programas. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, ahora os comparto pantalla, gracias Joan. Lo que he hecho es descargarme lo que veis en la web. Voy a entrar un momentito más en la web y lo veis. Tenéis en la sección de descargas, bajáis del menú hacia abajo y veis que hay una sección que pone base de datos. Si pincháis aquí, os aparece donde estábamos nosotros hace un momento ahí en la pantalla interactiva. Bien, tenemos por un lado el generador de precios de Zipe, que ya os he dicho que es un CD, es un programa, y luego tenemos las bibliotecas para Zipeterm y para Hult. Tenemos 4 cosas. La biblioteca de aislamientos, es decir, los materiales, tanto para Zipeterm como para Hult, lo veis aquí. Y luego también tenemos la biblioteca de cerramientos con aislamientos Valero, también para Zipeterm y para Hult. En este caso los hemos organizado por zonas climáticas, porque como decía estamos hablando de 600 y pico detalles constructivos en cada archivo. Entonces creo que lo más adecuado para que no colapse a veces a la hora de cargar, sobre todo también, es buscar separarlo un poco por familias o zonas climáticas. Bien, entonces yo lo que he hecho es, bueno, también os digo que tenemos un vídeo tutorial de cómo realizar la importación de Zipeterm y de Hult, ¿vale? Para que podáis acceder a él. Bien, voy al escritorio y os enseño lo que me he descargado. En Hult tengo, por un lado, los materiales, los veis aquí, .bdc, y también tengo un archivo que están todos juntos. Y los cerramientos, un archivo con cada zona climática. Y ya os digo que dentro están todos los elementos constructivos. Voy a empezar con Hult y luego hacemos Zipeterm. Abro la herramienta unificada Líder Calendar. Me he descargado la última versión, que es, como veis ahí, de 29 de diciembre de 2020. Abro un proyecto, cojo un ejemplo de los que viene en, por ejemplo, este. ¿Vale? Ahora mi consejo es que antes de entrar lo guardéis. Disculpad, los guardéis.
y le cambiéis el nombre, ¿vale? Subimos al escritorio, por ejemplo, y le cambiamos el nombre. Lo metemos aquí dentro. Le pongo... Eso es el nombre del archivo, ¿eh? No he exportado aún nada, simplemente he cambiado el nombre. Vale. ¿Veis? Fijaros que ha cambiado el nombre arriba. Vale, ya lo tenemos. Ahora entramos a la biblioteca de materiales con el itinerario que estáis viendo arriba. Nos metemos dentro de materiales y productos. ¿Vale? Botón derecho, cargar librería. Y nos vamos al escritorio donde tenemos descargada la biblioteca que tenéis en nuestra web. Recuerdo que no hay que pedirla ni solicitarla como en el caso del prontuario. Aquí simplemente entráis, pincháis y descargáis. Bien. Aislamiento materiales. Y voy a descargarla toda junta, ¿vale? Para que así vais a ver todos los aislamientos, aunque podéis descargarlos de uno en uno. Abrir. Y aquí lo que podéis hacer, fijaros que están todos metidos en una carpeta, en una familia. Lo que podéis hacer es seleccionar uno y pasarlo al otro lado y luego aceptar y cargaréis solo ese producto, o pasarlos todos con la doble flechita, le dais a aceptar. Entonces, dentro de la rama se os abrirá una carpeta nueva que ponga aislamientos Valero enero 2021. Esto va a estar siempre actualizado. Cuando tengamos algún dato nuevo, cuando saquemos algún producto, lo actualizaremos y lo subiremos a la web, con lo cual, si os descargáis de la web, mucho más aconsejable porque siempre va a estar actualizado. Entonces, fijaros como aquí tenemos los productos con las características o los parámetros que Joule necesita para poder realizar los cálculos de la transmitancia del cerramiento. Bien, muy sencillo como veis. Vamos a ver el tema de los cerramientos. Nos ponemos dentro de los cerramientos, botón derecho, cargar librería. Nos vamos al mismo sitio, escritorio, seminario web, archivos de descarga, Hulk, cerramientos. Y aquí, como decía, vamos a descargarnos la zona D de Madrid. Abrir. Tarda un poquito más porque está cargando 600 y pico elementos. Y ahora, en el menú de la izquierda, en la biblioteca, va a aparecer por familias todos los cerramientos que tenemos. Lo dividirá en fachadas, en cubiertas, en particiones verticales y en particiones horizontales para que se puedan ir escogiendo. Vamos a esperar un poquito que cargue. Con el Cipeter vamos a ir más rápido porque ahí veréis que no está todo junto, sino que está... Aquí lo tenemos. Fijaros que antes de cargar... ahora hemos cargado. Antes de importar al programa nos deja escoger. Si yo cojo cubiertas, me van a salir solo las cubiertas. Si yo cojo fachadas, no lo voy a pinchar porque si no se me va a quedar un poquito el ordenador otra vez pensando, porque hay muchas combinaciones. Particiones verticales, fijaros, medianerías. Tenemos particiones horizontales, suelos en contacto con el exterior, con espacios no habitables, con el terreno, etcétera. Vamos a coger una cubierta que es bastante sencillo y hay bastantes casos. Y ahora lo que decía, podemos coger una, por ejemplo, seleccionar esta mismo, o podemos cogerlas todas. Vamos a cogerlas todas y le damos a aceptar. Y automáticamente se me ha creado una carpeta que pone cubiertas y dentro de esto vienen todas las cubiertas. Como decía, los espesores, este espesor que veis ahí, en este caso de 13 centímetros, es el mínimo para que la transmitancia térmica de esa cubierta, que es 0,21, cumpla con los valores establecidos en el anejo E. ¿De acuerdo? Bien, como decía, esto lo tenéis en la web, el video tutorial, y vamos a pasar a Cipeter. Cipeter tiene una particularidad. Vamos a abrirlo como modo administrador. Tiene una particularidad. A la hora de importar un material, no, es lo mismo. A la hora de importar un cerramiento, sí. Cambia un poco porque hay que, digamos, cargarlo o importarlo desde la familia donde vayas a querer importarlo. Es decir, una fachada tienes que estar situado. Para importar una fachada necesitas estar situado en el árbol de la biblioteca dentro de la fachada, si no, no vas a poder. Ahora lo vamos a ver. Vamos a abrir un ejemplo. Por ejemplo, este que tiene, cuando instalas el programa te vienen unos ejemplos. Vamos a coger, no sé, un plurifamiliar con calefacción central. Bien.
ahora se abro un ejemplo para que veáis, bueno, este es un ejemplo que puse, podemos eliminarlo. Y esto no me va a dejar, fijaros que si le doy me va a decir que no, porque está utilizado por el edificio de referencia que veis aquí a la izquierda para poder definir la envolvente. Bien, lo que decía, a la hora de importar un material no hay problema. Yo me pongo aquí en una fachada, encerramientos, me pongo dentro de la fachada de ladrillo visto. Por ejemplo, voy a coger la cubierta, por ejemplo. Fijaros que voy a hacer una cosa, voy a abrir otro, voy a coger otro ejemplo porque este ejemplo. Ahí tenía cargado un producto, no sé si lo habéis visto, tenía cargado un producto nuestro de otro tutorial y lo que voy a hacer abro la biblioteca, me pongo encerramientos y me voy a la fachada, ¿vale? Fachada. Hago doble clic y aquí tengo definido una composición del cerramiento, el mortero, el ladrillo, la lana mineral, en este caso un aislante de 12 centímetros, barrera de vapor y el placa de yeso laminado. Bien. Pues nos ponemos encima del aislante, pinchamos doble clic, estamos dentro del material con las características suyas y aquí hay una flechita abajo que pone importar con una flecha verde. Le damos a importar, buscamos en la carpeta, dentro del seminario, archivos de descarga, zipetern, aislamientos, le damos a aceptar. Fijaros como ya me deja, si le decimos correctamente el directorio, me va a dejar seleccionar el producto que yo quiera. Aquí no me va a preguntar si el producto es Babyleo para cubiertas o no, obviamente eso el programa no lo sabe. Yo le voy a coger el que yo crea que es más adecuado, como por ejemplo pues este, el Grafipol TR32, 31 o 3029, el que sea. Le doy a aceptar. Fijaros cómo cambia ya el color, las características del producto, cambia la transmitancia, obviamente, porque en este caso hemos mejorado mucho la conductividad térmica con respecto al que venía en proyecto, etcétera. ¿Lo veis? Bien. Esto pasa digamos, con los materiales. ¿Qué hacemos para importar un cerramiento? Como os decía, si yo quiero importar un cerramiento, tengo que importar desde donde vaya en la misma familia. Es decir, si yo quiero coger una fachada, por eso nosotros la base de datos la hemos organizado, fijaros, Cipetern, abro ahora el archivo en el ordenador, cerramientos, los tenemos, zona D, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo de Cipetern. Fijaros que tenemos, en Hulk habéis visto que era un archivo, estaban todos dentro. Aquí no, aquí están organizados por cerramientos. ¿Por qué? Como os decía, yo no puedo importar una cubierta desde cerramientos. Entonces, voy a hacer un ejemplo, me meto en cerramientos y arriba, antes de entrar en el cerramiento, le doy a importar, busco, entro en fachadas, porque si no, no me va a dejar. Cipetern, cerramientos, zona D, fachadas. ¿Vale? Y entonces, ahora, ¿lo veis? Me aparecen las que hayan. Hay muchísimas tipologías de fachada disponibles. Vamos a coger, no sé, esta mismo. Cualquiera de ellas, esta. Aceptar. Le damos, marcamos y aceptar. Y ahí la tenemos, ¿vale? Eso es una fachada de las muchas que componen la biblioteca. Pero como decía, hay que hacerlo desde aquí. Yo ahora me voy, por ejemplo, a una cubierta y tengo que hacerlo desde aquí. Importar. Fijaros, estoy en fachadas. Ya me la he pasado a cubierta, pero me voy a meter otra vez en fachadas y vais a ver cómo no me deja seleccionar nada. Fachadas. Fachadas. Aceptar. No hay nada. No encuentra nada. Fijaros que el archivo, la extensión del archivo en cubiertas es BIP06 y en fachadas es BIP01. Corresponde a la numeración que hay aquí de cerramientos. Bien, pues ya está. Como veis es un proceso muy sencillo y además tenéis un vídeo tutorial tanto de uno como de otro en la web. La otra documentación, y ya termino con la parte de práctica, es los archivos de AutoCAD que tenemos disponibles en la web. Y esto lo tenemos o bien en la página que cada producto, fijaros, si os metéis en cualquiera de nuestros productos, dentro de aislamientos, no sé, por ejemplo en una fachada TR32, si abrís la página web vais a ver que tenéis
Aprovecho para mostraros la página, una información del producto. A la derecha tenéis una tabla resumen con las características más significativas para la aplicación donde se utiliza. Un detalle constructivo ejemplo. Evidentemente este producto se puede utilizar en muchas zonas, pero este sería un ejemplo de lo más habitual. A la derecha tenéis todos los botones de descarga, catálogo, ficha técnica, declaración de prestaciones, el DAP, archivos para BIM, para Joule, para Cipeter y un enlace al generador de precios. Tenéis una tablita de espesores recomendados según el anejo E, que esto ya lo habéis visto vosotros en el prontuario. La memoria descriptiva para poder copiar y pegar en el proyecto. Tenéis también algunas informaciones adicionales, como en este caso el tema de las planchas a medida, que luego veremos en la puesta en obra. Y dentro del botón este, el cuadrito este de prontuario, aquí podéis pinchar y os descargáis directamente el archivo. El AutoCAD, el Cipeter, el Joule, el PDF, todo es totalmente libre para su descarga. Bien, pues si os descargáis el DWG, lo que vais a obtener es un archivo como este. Aquí os he puesto unos cuantos juntos, pero cada vez se va a descargar uno, ¿vale? Por ejemplo, pues vais a tener un dibujo, un detalle constructivo, con su leyenda y con acotado, en algunos casos, en casi todos está acotado, y una tabla con diferentes espesores. Para no repetir información, pues se deja el espesor en función de E y se pone una tabla con los diferentes espesores y transmitancias. En este caso, por ejemplo, en Madrid, como veis, 13 centímetros para una cubierta inclinada, con forjado inclinado, capa de protección de teja y colocando la teja sobre el aislante directamente. Cubierta invertida de grava, tenemos fachada de doble hoja de fábrica exterior de ladrillo y tratosado interior autoportante de placas también, con aislamiento a la cara interior del aislamiento, de la fachada. Tenéis también un suelo flotante aquí. Esto sería una separación de viviendas con garajes, por ejemplo, o con espacios no habitables, con el termoimpact y las bandas. Ahora veremos también un ejemplo. Y también pues, ejemplos de frentes de forjado, etcétera. Todo esto lo tenéis disponible en nuestra web. Bien. Y si os parece, vamos ya, una vez finalizado el ejemplo práctico. Como os decía antes, cualquier duda de la importación de base de datos, igual que os he dicho antes con el tema del prontuario, podéis escribirla en el chat que tenéis abierto en el programa, en el GoToWebinar, y al final de la ponencia lo vemos. Y ya para finalizar la ponencia, sí que me gustaría que conocierais un poquito nuestras soluciones constructivas, porque realmente lo que hemos visto ahora ha sido todo cálculo, números y programas, ¿vale? Quiero que entendáis que detrás de todo eso hay soluciones que están testadas en obra y que tenéis total garantía de que funcionan bien, ¿vale? Y que el asesoramiento técnico desde Valero siempre va a estar ahí, ¿de acuerdo? Como en el resto de familias, por supuesto, en los aislamientos es una más. Entonces, os voy a poner 3 ejemplos, que yo creo que son los más interesantes en este momento que nos encontramos por pues el tipo de construcción que se hace también en esa zona. Digamos que el producto estrella ahora mismo, quizás, o la solución constructiva estrella, pueda ser este que tenéis en pantalla. Estamos hablando de un aislamiento termoacústico para suelos, no para cubiertas, para suelos. Es decir, tiene que estar colocado a un interior, no al exterior, y se puede colocar en suelos entre viviendas, es decir, para espesores bajitos de 1 centímetro apenas. Ya tenéis un ensayo en 1 centímetro de espesor, como veis aquí en pantalla, de 27 decibelios. Todos los ensayos que veáis hoy también os los podemos facilitar. Esto sí que no lo tenemos en la web, porque son documentos privados del laboratorio, pero si lo necesitáis os los pasamos. Fijaros que este producto tiene un índice de reducción acústica ruido-impacto de 27 decibelios, 27,1, para 10 milímetros de espesor, colocando la banda desolidarizadora con los elementos con los encuentros verticales, como ahora veremos. Pero si conocéis láminas antiimpacto del mercado, más o menos de foam o de otros productos o de lana de roca, que se coloquen, pues bueno, para que tengáis un poquito el valor en la cabeza, 27 decibelios, 10 milímetros.
A partir de 30 milímetros, 29 decibelios. Esta es la solución constructiva con las bandas, ahora veremos bien en el 3D. Y el delta, el índice de reducción que te proporciona ese elemento desolidarizador entre las masas del forjado de hormigón y el suelo flotante, que sería el autonivelante o el plastón más el pavimento, ese elemento intermedio que es nuestro Grafipol Thermo Impact, ya con 30 milímetros te va a dar 29 decibelios. Por lo tanto, tenemos un dato acústico muy importante que cumple el DBHR en viviendas. En segundo lugar, una resistencia a compresión recomendada por una norma. Aquí hay dudas siempre con los 100 kilopascales. Nos dicen, es que son 300. 300 es un valor característico que tiene otra tipología de aislante, como puede ser el XPS. Pero lo que hay que ver es si es digamos, lo necesario. Es decir, 100 kilopascales, aparte de que es una resistencia a compresión cuando las cargas son repartidas, recordemos que esto va siempre bajo capas de compresión, no para colocar un pavimento sobre el aislamiento directamente. Siempre bajo una capa de 4, 5, 6 centímetros de mortero, las cargas son repartidas. Y 100 kilopascales, estamos hablando de 10.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que deforma medio milímetro cada 1.500 kilos aplicado sobre una baldosa de 30 por 30. Con lo cual ya sabéis que es un producto que perfectamente no va a dar ningún problema y con menos kilopascales tampoco, siempre con cargas repartidas. Pero como hay una duda en el mercado que nos transmiten, lo que hacemos es buscar qué norma nos recomienda un valor característico para esta aplicación. Esa norma que tenéis en pantalla, que arriba a la izquierda tenéis aquí a la derecha, perdón, tenéis la norma UNE que veis ahí, 92181, te recomienda valores característicos en función de la aplicación. Entonces, una de las características que recomienda sería la resistencia a compresión al 10% de deformación, que es la columna esta que veis aquí en medio. No sé si, compañeros, lo pongo en pantalla completa para que puedan ver mejor los valores, ¿no? Sí. Me van a poner en... ¿Lo pongo de aquí? Modo lectura. Vale, ahora sí. Así, cuando yo os comento un poco los datos, lo podéis ver en pantalla. Fijaros, la columna CS10 es resistencia a compresión al 10% de deformación, que es lo que la mayoría de fabricantes de aislamiento declaramos en nuestra documentación técnica, ¿vale? Vamos a ver que la norma, en función de dónde vaya colocado el producto, nos va a recomendar un valor. ¿Por qué? Porque estamos aquí para optimizar y para afinar. Es decir, como un aislamiento no está puesto para resistir a compresión, para eso ya está la capa de compresión y el forjado, el aislamiento está puesto para aislar. Sí que tiene que tener una resistencia a compresión mínima y adecuada para que el producto funcione y no dé problemas, ¿de acuerdo? Pero no creo que sea bueno sobredimensionar una resistencia a compresión en un aislante. Sí que es bueno sobredimensionar una conductividad térmica en un aislante, una resistencia térmica, pero una resistencia a compresión no. Y menos en estos casos donde en un aislamiento interior necesitamos una acústica, necesitamos una reducción de ruido-impacto, una absorción del golpe o del taconeo o de la vibración de una mesa, y eso no lo vamos a conseguir si el producto es muy rígido, con lo cual hay que buscar un equilibrio. Vengo a decir esto porque la norma nos dice que, por ejemplo, para un aislante que vaya a colocarse en una cubierta inclinada, ¿vale? Pues la norma nos dice, a ver un momentito, si es teja adherida sobre aislante, 150 kilopascales, que veremos que es el mismo valor que tiene nuestro Don Pol azul de cubiertas. Fijaros, si es aislante entre tabiquillos, 0. Evidentemente 0 porque entre tabiquillos, que es una manera de colocar en cubiertas inclinadas, donde las pendientes las formas con tabiquillos, el aislamiento no está expuesto a cargas, porque el tablero va colocado sobre los tabiquillos, con lo cual lo que tú pongas dentro a compresión te va a dar igual, ¿vale? Entonces, la norma, para que veamos que es coherente, ¿no? Que aquí, entre tabiquillos, te dice que la resistencia a compresión ni te la pone directamente. Pues vamos al tema, que es los suelos. Fijaros también que tenemos cubiertas planas, no transitables, transitables, incluso
a tráfico no rodado estamos hablando de 200 kilopascales, que es lo que tiene nuestro Don Pol verde. Nosotros estamos afinando en los kilopascales, como decía, para ser más competitivos. En fachadas no me va a pedir o no me va a recomendar una resistencia a compresión. Y fijaros en el punto 4, hago un inciso en lo que es este apartado de la norma, porque en muchos informes que nosotros realizamos sobre las propuestas que hacemos para la prescripción, nos sale la duda de la compresión. Por eso en las jornadas técnicas anteriores nos lo han preguntado mucho y aquí quiero incidir un poquito más. En el apartado 4.1, aislante bajo pavimento, ya os digo yo que se entiende que es bajo capa de compresión. Y el apartado 4.4 es aislamiento de suelos radiantes, que también sigue siendo bajo la placa de suelo radiante. 100 kilopascales. El único sitio en suelos donde nos dice que la recomendación se hagan de 50 kilopascales más es cuando va entramado de madera con rasteles y las cargas no son tan repartidas porque no llevan capa de compresión directamente sobre el aislante. Entonces, estamos viendo que 100 kilopascales es lo recomendado por la norma. Salimos de la pantalla, porfa. Además de esto, de la norma y de la resistencia a compresión que os he dicho, del ensayo de la deformada del producto, que es medio milímetro, recuerdo, para 1500 kilos, aplicados en 30 por 30, luego está la realidad en obra, y es que el producto, independientemente de los datos, es un producto que se puede pisar, no da ningún problema, se puede manipular, se puede cortar y, como os decía, una vez que ya colocas la capa de compresión, sea la que sea, el producto queda, digamos, la solución constructiva queda perfectamente ejecutada. Y finalmente, el valor de conductividad térmica. 0,030 en un producto rígido no es nada habitual, y menos en interiores, con lo cual estamos hablando de un producto que cumple las características idóneas para un suelo, ¿vale? Que son una muy baja conductividad térmica, que te va a permitir no irte en espesores en suelos. Sabéis que entre plantas, entre viviendas, te va a pedir un espesor o prácticamente nada, con la lámina antiimpacto suficiente, pero todo lo que toque vivienda con espacio no habitable, el programa me va a pedir espesor de aislante. Con lo cual, si el valor de la conductividad térmica es muy bajo, voy a poder cumplir la resistencia térmica requerida con menos espesor que si tuviera el valor de conductividad más alto. Eso es así. Entonces, conductividad térmica muy baja, ruido de impacto resuelto y compresión recomendada por una norma UNE. Con lo de ruido de impacto tengo que decir que evidentemente tanto el dato de 29 como el de 27, para que se pueda justificar, hay que colocarlo como veis en la imagen. Hay que colocar bandas acústicas desolidarizadoras, que son bandas del mismo material que el forjado, en los encuentros con elementos verticales rígidos. Medianerías o tabiquería que no lleve aislamiento tal cual, etcétera. Normalmente cuando la tabiquería va apoyada en la solería, en el solado, tabiquería de placa de yeso, generalmente, estas bandas solo van en el perímetro de la planta, o en los pilares, o en zonas donde no esté resuelto eso. Si baja aislamiento de la fachada, evidentemente no es necesario. Pero bueno, la solución constructiva que veis ahí sería suelo flotante, que sería esto de aquí, y se ha obtenido por este elemento intermedio. 30 y 10, 29 decibelios, 10 y 10, 27 decibelios. Bien, como veis aquí, esto es un ejemplo que sería el forjado, el aislamiento sobre el forjado, directamente simplemente apoyado, sin adherir, sin fijar. Luego, una capa separadora, puede ser un film de polietileno, un plástico para recibir el mortero, veremos las fotos de obra, o se pueden encintar las juntas. Esto simplemente es para evitar que el agua del mortero se cuele entre las juntas. Luego se coloca la capa de compresión, luego el mortero con su capa de agarre, con su mortero el pavimento con su mortero de agarre. Fotografías de obra. Como veis, esto sería la opción más utilizada, que sería colocar un plástico, un film de polietileno, como decía, sobre el aislamiento para recibir el mortero, que sería esta imagen de aquí. Esto es lo más habitual. También se puede utilizar o resolver las juntas, encintarlas
No sé si es porque había muchos pilares en esta zona o qué, pero bueno, en esta obra lo hicieron así y por supuesto que es válido, ¿eh? No hay ningún problema. También en este caso lo suyo es pedir mecanizado media madera, el corte de las planchas lateral que sea media madera para poder, digamos, encajar y que no evitar las juntas abiertas. Y como veíais, bueno, no lo he dicho, estoy centrándome en edificios de vivienda plurifamiliares donde separar viviendas de espacios no habitables, pero en viviendas unifamiliares se utiliza muchísimo como aislamiento o bien del forjado sanitario, que está dentro de la envolvente, o como aislamiento del terreno, ¿no? De la solera. Bueno, habéis visto por supuesto, siempre os recomiendo que entréis en la web a visualizar y a buscar más información sobre todos los productos que podáis ver aquí. Están todos muy bien detallados. Los otros productos donde yo creo que pueden ser más interesantes a día de hoy pueden ser las fachadas. Aquí tenemos la gama Grafipol TR. Tenemos del 32 al 29. El numerito que veis ahí indica o hace referencia a la conductividad térmica. 0032 hasta 0029. Cuando tenemos jornadas técnicas presenciales, que no es el caso, tenemos muestras en el salón de actos y podemos ver la diferencia de densidades, incluso de aspecto del producto. Ahora no se puede, pero bueno, ya os comento que el TR29, por ejemplo, es un producto con una compresión muy alta, con una densidad muy alta y que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el 32. Es verdad que para una fachada el 32 es mucho más competitivo, porque es un producto que necesita una cohesión y una compacidad adecuada para colocar en una fachada, que el 32 lo tiene de sobra, ahora lo veréis aquí en las muestras, y tiene una conductividad térmica muy baja y un precio muy económico, con lo cual irnos a estos productos de abajo es en situaciones muy concretas donde hay muy poco espesor o donde los requisitos de proyecto son los que son y no se pueden hacer de otra manera, pero en la mayoría de casos se utiliza el 32. Por eso lo he puesto en todos los ejemplos y por eso los ensayos vienen con este producto. Hay dos tipos de colocación o dos tipos de cerramientos donde más se utiliza, aunque puede también utilizarse para aislar paneles prefabricados, es decir, un montón de soluciones, pero bueno, nos centramos en fábricas de ladrillo, cerramientos de fábrica, de hoja exterior de fábrica. Voy a poner dos ejemplos, cuando es un revestimiento continuo, por variar un poco el ladrillo. Y tenemos doble hoja de fábrica, es decir, medio pie al exterior y hoja interior de ladrillo también, de tabique, colocado siempre en la cámara, ¿no?, que queda aquí. Esta solución que se coloca adherida a la cara interior de la hoja exterior por ejecución en obra, por ritmo de obra. Tenemos, aparte de la conductividad térmica que veis ahí y del espesor que habéis visto en el prontuario, un ensayo acústico a ruido aéreo por esa falsa creencia de que el aislamiento, el poliestireno no funciona a ruido aéreo. Habéis visto que a ruido de impacto es una maravilla y a ruido aéreo es verdad que no pesa mucho, la masa es lo que más trabaja a ruido aéreo, pero sí que es verdad que la ausencia de juntas y la fijación al soporte mediante adhesivo y en vez de fijación mecánica, gracias a su poco peso y a sus formatos especiales, como vais a ver, permiten que la solución constructiva tenga muy buen comportamiento acústico. Porque os comento que estos 50 decibelios y los decibelios que veáis de cualquier solución de fachada no es un dato del aislamiento, es un dato de la solución completa, ¿vale? Es lo que ese cerramiento reduce el ruido aéreo de una estancia a otra. Con lo cual, si mi solución, por su puesta en obra, no te dejas juntas, por ejemplo, es mucho más importante de coger un aislamiento o coger otro. Porque la densidad del aislamiento al final no hace casi nada. Hace mucho más cambiar el ladrillo de un perforado de un hueco a un perforado o de un espesor a otro. Eso sí que hace a ruido aéreo y aumenta decibelios o baja. Pero el aislamiento ya os digo que prácticamente no hace nada y lo importante es la colocación más que el producto. En fin, que como tenemos una solución que se utiliza mucho en fachadas, pues hicimos un ensayo acústico a ruido aéreo de fachadas y si os fijáis, medio pie con aislamiento Grafipol TR32 de 60 milímetros. Fijaros lo que pone el laboratorio, adherido a la hoja mediante pelladas de adhesivo cementoso. En este caso, como tienes el revestimiento de mortero continuo al exterior, monocapa, se ha colocado con pelladas simplemente para fijar las planchas al soporte.
No hace falta hacerlo continuo. Se puede hacer una proyección de mortero cuando está fresco, colocar las planchas con un sistema termoacústico con aporte de impermeabilización, se podría llamar, con Grafipol y un mortero hidrófugo. Esto es un ensayo de 53 decibelios y cuando tenemos una fachada con hoja exterior de ladrillo y un trasdosado interior autoportante con un entramado de canales, montantes, digamos, separado de la hoja exterior, que se fija por sí sola al forjado, ahí queda una cámara de aire entre el trasdosado y el ladrillo que hay que, con los datos del código técnico, obviamente, con las 46 o 50 de la lana que veis ahí, no cumples, con lo cual ese doble aislamiento que hace falta para cumplir la térmica, porque la acústica ya os digo que vais de sobraos con esa solución, ahí es donde nuestro producto es importante. De hecho, os comento también que nuestro producto no es adecuado para colocar entre los montantes que veis ahí. Nuestro producto es adecuado para colocar fijado a la hoja interior, a la cara interior de la hoja exterior de la fábrica. Voy a poner unas imágenes y lo vamos a ver mucho más rápido. Antes voy a poner el ensayo para que veáis 60 decibelios de esa solución, que es es mucho para una fachada. Esto es un ensayo ideal, sin rozas y sin huecos en un laboratorio, pero es el mismo ensayo que tienen otros fabricantes, ¿vale? Porque al final los ensayos de laboratorio son así. Tienes también un +-3 de margen para este tipo de ensayo, +-5, disculpad. Bien, fijaros la solución constructiva. Tenemos ladrillo cara vista de medio pie, con el enfoscado interior de mortero hidrófugo. Tenemos un Grafipol de 60 milímetros, hemos puesto un espesor, digamos, medio. Hay muchas zonas climáticas, hemos puesto uno medio. Del mismo modo, adherido con zona de cemento cola a la hoja de fábrica y tabique interior de placa de yeso. Aquí hemos colocado una lana mineral, porque hay que colocar alguna, porque luego en obra se coloca con el trasdosado. Y hemos puesto una estándar de 40 milímetros de espesor y 40 kilómetros cúbicos. Con lo cual es una lana que no es de mucha alta calidad, sobre todo térmica. Ni acústica tampoco, porque tampoco es que pese mucho. Hay lanas de 100, 100 y pico kilómetros cúbicos. Aquí estamos hablando de 40. Con esta solución tenemos ya 60 decibelios. Es un poco para quitar la inquietud de que el poliestireno no cumple acústica. De todos modos digo que esto es Grafipol, ¿vale? Esto no es poliestireno sin más. Nosotros fabricamos poliestireno, pero su uso se ha derivado EPS para aligeramientos o para otras aplicaciones dentro de la construcción, no para aislamiento. Ya pongo unas fotografías de obra y una de las cosas o los aspectos más importantes es lo que veis aquí. Si me acompaña mi compañero a las muestras. Bien, lo que veis aquí son planchas de Grafipol del TR32, ¿eh? Estamos cogiendo la densidad más baja. Ya estáis viendo que es un producto con una compacidad muy buena, con una adherencia muy buena a los adhesivos, a los morteros, a los revestimientos. De hecho, en los sistemas SATE, en la mayoría de los casos se utiliza EPS, en este caso Grafipol, pero se utiliza EPS por su gran adherencia a los revestimientos y adhesivos. Y nosotros lo que hacemos es fabricar las planchas a medida. Esto, como veréis, nos complica muchísimo la producción porque no podemos trabajar sobre stock en fachadas y tenemos que trabajar sobre pedido. Es decir, cuando viene un jefe de obra y nos pide 2,93 para entre plantas y 3 metros o 3,50 para la planta baja, pues evidentemente hay que fabricar a medida esas planchas por el desperdicio. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, con una programación correcta en producción, si logramos y somos capaces de hacerlo como estamos haciendo, luego son todo ventajas en obra. Son todo ventajas en obra, en primer lugar, porque la colocación es mucho más rápida, con lo cual estamos optimizando la mano de obra en la colocación. Los desperdicios son menores, es decir, el operario, obviamente, si tú le das las planchas de 2,87, pues solo tendrá que cortar cuando llegue a un hueco o cuando llegue a una esquina o un pilar. No va a tener que
estar cortando cada paño un trozo arriba, que siempre generalmente falta un trozo hasta llegar al forjado. Entonces, la optimización de la mano de obra es básica. Y luego, por supuesto, la calidad de la envolvente que te deja, solo con pensando que ya no tienes la junta horizontal entre placas, estás eliminando la posibilidad de que haya puente térmico y acústico en esa zona, siempre. Va de forjado a forjado y luego los encuentros, cuando haya huecos demasiado visibles o grandes, pues se puede rellenar con una espuma de poliuretano que es compatible con el poliestireno, es adhesiva de él y además es aislante también. Tampoco tenemos limitación en el espesor, como veis ahí, estos son planchas de 15 centímetros si no recuerdo mal. No hay ningún problema en fabricar el espesor requerido. Tampoco al revés, es decir, si llegamos a un pilar, evidentemente si nos da el programa 10 centímetros, hemos visto en Madrid, pues cuando llega al pilar no voy a pasar 10 centímetros. Entonces lo que podemos hacer es planchas de 1 centímetro o 2, que te resuelve el puente térmico porque te da la continuidad de aislante. Prácticamente el puente térmico a efectos de cálculo lo puedes eliminar porque es 0,11, ¿verdad, José? O 0, prácticamente es 0, digamos, la transmitancia térmica lineal de ese pilar, si tú haces eso que ves aquí en la imagen, que sería hacer una plancha de 1 centímetro o 2 centímetros, pegarla directamente al pilar, forrándola y luego, pues si tienes un tratosa de placas, pues ya colocas una placa de yeso y si tienes un ladrillo, pues lo parcheas y luego lo revistes. Por tanto, Grafipol te da una versatilidad en cuanto a manipulación, espesores y largos a medida que otros fabricantes no damos. Y eso lo ponemos en valor ya que es una, como digo, nos complica, no pueden tener todos los almacenes nuestros productos a 260 porque no lo vendemos a 260, lo vendemos a medida. Otra aplicación que a mí personalmente me gusta mucho es bajo forjado. Bajo forjado, que es el mismo producto, Grafipol, en las conductividades que estamos hablando, tiene una característica muy buena, como hemos visto. Es un producto que adhiere muy bien a los revestimientos y a los adhesivos y pesa muy poco. Con lo cual, esta aplicación se está requiriendo muchísimo. Os pongo un ejemplo de una obra en Sevilla, en el centro comercial Parque Güell, en Dos Hermanas, donde había que colocar un aislamiento bajo forjado de 8 centímetros, no era poco, y había que intentar evitar la fijación mecánica. Veis que son losas alveolares y que, bueno, pues la ingeniería no estaba por la labor de anclar. Pocas opciones habían, ¿vale? Productos que pesen mucho no funcionaban, productos que no agarren bien tampoco y productos donde no te pueda salir a mucho espesor tampoco. Entonces, lo que hicimos fue unas pruebas, se sirvió el material en 8 centímetros, se mecanizó media madera. No sé si sí que se aprecia el corte lateral media madera para poder encajar las placas. Esto fue un tema de la constructora que vio que, como tenía el material para otra fachada, lo probó en el techo y vio que encajaban las placas mucho mejor si era media madera que si era corte recto, ¿vale? Y en este caso el adhesivo fue mediante una espuma de poliuretano. Aquí veis un ejemplo de la cantidad que se echaba o que se aplicaba en cada una de las placas, que eran de 2 metros por 60, si no recuerdo mal. Y se quedó perfectamente colocado el producto. Como decía, si vemos alguna zona donde tenemos algún hueco, pues se puede rellenar con este tipo de espumas. Y luego, además, se puede revestir. En este caso se optó por un revestimiento continuo de yeso. Se puede optar por un aplacado, se puede optar por incluso una pintura, un panel laminado, no sé, hay muchas variantes gracias a su gran adherencia. Y fijaros cómo quedó. Con lo cual, esta aplicación, sobre todo en terciario, en todos centros comerciales donde tengas una planta climatizada y en el suelo se te queda al aire, el forjado se te queda visto, o bien en viviendas, pues balcones, ¿no? Todos los balcones que tengas climatizada lo que es la habitación o la estancia y el balcón se te quede visto, pues también tienes un problema porque aquí muchas veces nos llama que tienen un problema de que vienes con la lámina antiimpacto con una cota y cuando llegas al balcón necesitas 4 centímetros y no te puedes hacer un escalón. Entonces ahí
puedes tirar la lámina antiimpacto y colocarlo bajo forjado, ¿vale? Es una opción. Como decía, tenemos solución para las cubiertas. Don Paul verde hidrófobo estaríamos hablando de cubiertas invertidas. Don Paul azul para cubiertas inclinadas. Cuando quiera colocar la teja directamente sobre el aislante, podemos hacer un mecanizado superficial para mejorar el agarre o la adherencia de la teja. Cubiertas inclinadas, tenemos un producto incluso con 0,029 para colocar la teja sobre el aislante o bien entre los rastreles. La teja, no, disculpar, los rastreles sobre el aislante. Tiene 150 kilopascales para que puedas tú, digamos, fijar un rastrel en esta. Quizás se vea un poco mejor. Aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, hay unos rastreles que lo que han hecho es fijarlos al soporte, al forjado, atravesando el aislamiento. Entonces conviene que sea una compresión un poquito más alta, aunque ya os digo que es más que suficiente. Y hay aplicaciones donde va entre los rastreles, aunque en ese caso tienes puente térmico y creo que es mejor hacerlo al revés. Y ya para finalizar, un ejemplo de lo que serían soluciones de puentes térmicos de frentes de forjado. Estamos hablando todo el rato del mismo producto, Graphic Ball, en este caso el 32 aquí. Y aquí sí que es muy importante cómo va a acabarse el producto y qué tipo de fachada sea para saber qué solución utilizo. En este caso vamos a ver tres. En primer lugar, cuando tenemos una fachada de revestimiento continuo al exterior, o sea, un monocapa, y queremos colocar aislamiento en el frente de forjado y enrasarlo al ladrillo y ya revestir todo, estamos en este caso, es muy importante aplicar un puente de unión entre el aislamiento y el revestimiento exterior para, en primer lugar, mejorar el agarre del mortero, porque esto es un puente de unión que puede ser un mortero flexible adhesivo, que se utiliza en los sistemas SATE, junto con una malla de fibra, y da un mejor agarre al mortero, revestimiento exterior, y también para, digamos, que los movimientos o la dilatación de los elementos que componen eso, que no tienen nada que ver, un ladrillo, un mortero y un aislamiento, pues digamos que los asuma, porque estos morteros son flexibles. Entonces, importante, colocar el producto. Os voy a enseñar antes de pasar al siguiente fotografías de colocación, porque esto se coloca antes de hormigonar. Se puede colocar después, pero la idea es colocarlo fijado a la tabica del encofrado. El estructurista lo va a colocar en esa fase, te lo va a clavar ahí a toda la tabica, hormigonas y se queda fundido con el hormigón, ¿vale? Es un producto, como decía, adherente y es poroso y se queda fundido con el hormigón. Se queda como veis aquí. Esto prácticamente en todos los edificios ahora mismo se está haciendo, a no ser que vaya aislamiento pasante, que va por el fuera, como un SATE. Se está haciendo porque si no es muy difícil cumplir el DBH1 si tú todos esos metros lineales te los dejas sin aislar. Si no, si tenéis algún proyecto que estáis haciendo, estáis asintiendo con la cabeza porque realmente es muy complicado. Entonces, esta es una solución muy económica de colocar, muy sencilla, porque ya te digo que lo hace el estructurista. Medios auxiliares no necesitas al exterior después de la estructura ya realizada y es un producto, digamos, que funciona muy bien. La única, digamos, característica o cuidado que hay que llevar es indicar muy bien en la memoria del proyecto o si estamos en dirección de obra al jefe de obra, indicar muy bien que se aplique un puente de unión entre el aislamiento y el mortero final de unas características que sean un mortero flexible de poco espesor con una malla de revoco, una malla de fibra de vidrio. Si tenemos inquietud por la adherencia del aislamiento con el hormigón, que ya os digo que podéis estar tranquilos, pues la malla esta la subimos más, 1 metro, digamos, con 30 centímetros de forjado y ya eso solo con la fijación de la malla al ladrillo, eso lo va a soportar perfectamente. Pero bueno, ahí está un poquito, no está muy exagerado el detalle, porque se entiende que está resuelta la fijación del aislamiento al hormigón. Otra opción sería pasar un elemento cerámico por delante del aislamiento, por ejemplo una rasilla. Bueno, no había dicho, aprovecho para comentar y ya vale para el resto, que aquí estamos limitados en espesor. Aquí no se pueden poner 8 centímetros con esa solución, porque esta hoja de fábrica tiene que apoyar 2/3 en el forjado, con lo cual podemos volar 4 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros, dependiendo del espesor del ladrillo,
y es lo que podemos meter de aislamiento, no podemos meter más, ¿vale? Entonces, digamos que el producto que tenemos estandarizado, mecanizado con el cola de Milano, tiene 30 de milímetros de espesor, ¿vale? Por las planchas son de 2000 en milímetros todo, y el canto es variable en función del canto de forjado. Claro, cuando llegamos aquí que tenemos que pasar una rasilla o una plaqueta o un elemento cerámico especial para frentes de forjado, el espesor ya no puede ser 3, ya tiene que ser 2, 1, 2, 1. Entonces, aquí, pues bueno, no hay problema porque nosotros podemos fabricar planchas desde a partir de 1 centímetro en hacia adelante, pero para que se tenga en cuenta que hay que tener en cuenta el apoyo del ladrillo. Y aquí simplemente pasa un elemento, darle continuidad a la fábrica y sin puente de unión, aunque se debería no colocar una malla por el cambio de material, pero ya no es una cosa de nuestra solución, sino en general de la puesta en obra de ese elemento. Y luego en fábricas de ladrillo visto, aquí sí que ya te vas a ir a una plaqueta a cada vista que tienes a lo mejor 4 o 5 centímetros, con lo cual no te cabe aislamiento si lo haces apoyado. Y aquí una de las soluciones, aunque hay más, sería pues dejar en la parte superior del hormigón del forjado pues un tacón de 5 o 6 centímetros. Bueno, se puede pasar algún refuerzo de la armadura del forjado y siempre es un apoyo puntual de CTE, o sea, no estamos hablando de apoyar la fábrica en el tacón ese, estamos hablando de apoyar ese centímetro o dos que me permita cumplir los 2/3 y el vuelco de la fábrica, ¿vale? Pero bueno, el centro de gravedad de la fábrica siempre en la parte maciza. Y esto sería una solución y tenemos calculado los puentes térmicos de todas las soluciones, ¿vale? Ya con esto termino, os voy a mostrar un poquito cómo decirle al programa de cálculo cuando yo adopto esa solución, esos 3 centímetros, ¿cómo se lo digo al programa? Al programa hay que decírselo con estos valores. Transmitancia térmica lineal exterior, chi sub e. Y hay que entrar con la transmitancia térmica de la fachada, que es un valor sabido, y con el canto de forjado, que también lo es. Imaginaos que tenemos una fachada de 0,26 y una chi sub e de, perdón, un canto de forjado de 30. Pues vamos y tenemos 0,33. Ese 0,33 es el valor que hay que introducir en el programa de cálculo, por ejemplo en Hulk, dentro de puentes térmicos, valores dados por usuario, porque viene por defecto 0,90 y algo creo que es, se rectifica, se recalcula y veréis cómo cambia la cosa, de poner aislamiento a no poner en los frentes de forjado, dependiendo del tipo de edificio, etcétera. Pero bueno, en la mayoría de casos se nota bastante. Esto todo lo tenéis en la web, ¿eh? Todas las tablas, y si hay algún detalle que no sea como esos, pues nos lo solicitáis y realizamos el cálculo. Esto está calculado en TERM y con el documento 3 de apoyo de puentes térmicos, o sea que está resuelto todo lo que es el cálculo. Bien, y yo creo que en cuanto a soluciones constructivas, simplemente que sepáis, no voy a entrar en todas porque tampoco tenemos tiempo, pero que transmitiros que tenemos una solución para cada zona de la envolvente y que sobre todo, los productos, como decía siempre, como digo siempre, están bien o mal utilizados. Y desde Valero, como tenemos el feedback con el cliente y durante mucho tiempo hemos visto la respuesta de los productos en la obra, ya que tenemos esa información y ese conocimiento, nos gusta transmitirlo bueno, a los técnicos. Y si os parece, vamos a pasar. Mis compañeros ¿Me pongo aquí? ¿O me pongo aquí en esta...? No, me pongo en la televisión por si acaso hay que ver algún detalle, alguna información. Si os parece, vamos a pasar a la ronda de preguntas que nos habéis estado realizando a través del chat del programa de GoToWebinar y vamos a ir contestándolas. Se va a poner un compañero en off y me va a hacer algunas cuestiones. Vale, bueno, decir que si tenéis todavía alguna pregunta que hacer, pues que la vayáis haciendo porque las estamos leyendo y se las comunicamos a Pablo. En primer lugar, nos comenta Javier Cuevas que en las fichas técnicas de los reflexivos aparecen resistencias térmicas muy altas en poquito espesor. Entonces, su pregunta es que cómo es posible que tengan esa resistencia térmica tan alta y si sirven para eliminar puentes térmicos en pilares o en frente de forjado u otros.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Javier. No es fácil, voy a intentar explicarla y que se pueda entender, no es nada fácil entender esto. Eh, las resistencias térmicas que suelen venir en las fichas técnicas de los aislantes térmicos reflexivos suelen corresponder a soluciones de elementos constructivos, es decir, a la suma de todas las resistencias térmicas de un elemento, de un forjado, de una cubierta o de una fachada, o bien al conjunto de aislante más cámaras de aire adyacentes al producto. Estamos hablando de unas cámaras de 2 más 2, más el reflexivo puede tener en centímetros. No llega a un centímetro, te vas a ir a 4,5, 5 centímetros. Ese sistema compuesto por dos cámaras de aire adyacentes y estancas al producto, más el reflexivo, puede darte un valor de resistencia térmica como los que vemos en las fichas de 1 y pico, 2 y pico, que puede ser lo mismo que pueda tener un producto nuestro en ese espesor. Ahora bien, sin cámaras es imposible. Es imposible porque eso es un producto que está formado por una capa de aluminio, que no es precisamente un material aislante, sino que es conductor, y una burbuja de polietileno, que en el mejor de los casos puede tener un 0,040, 0,038. Con lo cual es imposible poder aislar lo que pone en la ficha para ese espesor. Yo recomendaría que en estos casos acudierais al documento de adecuación al uso o al documento de idoneidad técnica, DIT del Torroja, DAU de Cataluña, del ITEC. Porque ahí sí que viene específicamente la resistencia térmica del núcleo, o interna o intrínseca, en cada uno se llama de una manera, que es la resistencia térmica que aporta el reflexivo sin cámaras. Sin cámaras. Porque este compañero de hoy, este asistente al seminario, nos está preguntando frente de forjado y pilares. Yo no sé cómo se puede colocar en un frente forjado si no es clavado, no sé de otra manera. No sé cómo dejar cámaras de aire. Sí sabría, pero eso es un disparate en cuanto a costes y colocación. Con lo cual, o en un suelo ya directamente es inviable, bajo un mortero. Con lo cual, yo tengo que coger ese valor. Y ese valor va a ser 0,1, 0,2 de resistencia térmica. Con lo cual vais a ver que con cualquier aislante de mercado en 1 centímetro estáis duplicando, triplicando esa resistencia térmica. ¿Vale? Entonces es muy importante conocer más que la ficha técnica el documento de adecuación a uso, y si pone 1,35 probablemente sea 1,35, pero es 1,35, como os digo, o viene de una solución constructiva de una composición de fachada, por ejemplo, de cubierta, o viene de un sistema con cámaras, y eso en el DAO o en el DIT sí que lo vais a poder ver. Bueno, también nos pregunta Dolores García si es posible obtener datos para la base de datos de Presto. Sí, sí, lo que pasa es que ahora mismo no tenemos nosotros, digamos, introducido en esa plataforma nuestros productos. Estamos en ello y yo supongo que este año ya estaremos dentro. De todos modos, lo que puede hacer es enviarnos un correo y nosotros lo que haremos es darle un Excel con todos los parámetros y características que necesite. Descripciones, precios descompuestos, incluso parámetros del material para que pueda, digamos, utilizarlo en la herramienta que suele utilizar. Eso personalizadamente lo vamos a hacer siempre. A nivel general, aún no estamos dentro, pero esperamos estar dentro de poco. Vale, María Sánchez nos pregunta que si puedes explicar otra vez la diferencia que hay entre el Thermo-Impact y cuando hay una aplicación con lámina antiimpacto, si son compatibles o no, y si se puede mostrar otra vez el ensayo. Vale, sí, lo vemos en las muestras, si os parece. Se me había pasado lo de las muestras, me había preparado aquí 2 muestras del producto. Vale, lo que comentaba es, nosotros tenemos este producto que es el Grafipol Thermo-Impact, ¿de acuerdo? Vale, esto es un EPS de baja conductividad térmica, como había dicho, con 0,030, resistencia a compresión de 100 kilopascales, resistencia a compresión siempre así, carga repartida, no así, así, 100 kilopascales bajo capa de compresión. Con lo cual, podemos utilizarlo de 2 maneras. Si es un aislamiento térmico sin más, se coloca sobre el forjado, esto es el forjado, sobre el forjado, sin más. Y luego se coloca una capa de separador, un film de polietileno, la capa de compresión y el pavimento. Y tendríamos resuelto. Esto, por ejemplo, viviendas unifamiliares, naves industriales, etcétera. Si nosotros queremos, lo que pregunta el compañero, resolver el aislamiento termoacústico, es decir,
aislamiento térmico más la reducción de ruido impacto que me exige el DBHR, por ejemplo, en la separación de una vivienda con un local que tenga varios usuarios en la misma planta, yo necesito colocar un aislamiento térmico sobreforjado y o bien colocar una lámina antiimpacto, no el plástico que he dicho antes, una lámina antiimpacto, levantándola en el perímetro para ir formando suelos flotantes, o con nuestro producto, en vez de esa lámina antiimpacto, puedes colocar las bandas acústicas, como ves aquí, Grafipol TR0 tiras o Grafipol Thermo Impact tiras, en todos los encuentros. Imaginaros que esto es un elemento vertical que no lleva aislamiento, que baja. Se colocaría aquí. ¿Qué espesor? ¿Qué alto? El mismo espesor que suma la capa de compresión y el pavimento, para que se forme el suelo flotante. Si hacemos esto, que nuestros clientes o nuestro departamento comercial le decís que necesitáis el aislamiento termoimpact y os van a decir, os van a proponer, o vosotros le podéis pedir la repercusión de la banda desolidarizadora en los encuentros verticales, o directamente le decís la medición de esos metros lineales y va, digamos, en un pack. Entonces, si colocáis de esto de esta manera, tenéis una reducción a ruido impacto de 27 decibelios en 10 milímetros de suelo y de 29 en 30 o mayor. ¿Vale? Esto siempre de 10, no hace falta más. Todo lo que sea la banda acústica con 10 milímetros es suficiente. Y voy al ensayo que comentaban y voy a mostrar los dos. Este es el de 10. Perdón. A ver. Sí, este es el de 10 milímetros. Fijamos. Esto es un forjado normalizado, ¿vale? Los laboratorios lo tienen así, digamos, establecido. Lo importante es ver que aquí pone Grafipol Thermo Impact de 10 milímetros, terminado con una loseta de hormigón de 50, es decir, simulando una capa de compresión de autonivelante o de mortero, y de esa densidad. Y luego, si nos vamos bajo, vemos 27,1 decibelios. Esto sería para 10 milímetros. Y para 30 sería así. Fijaros que Thermo Impact 30 milímetros bajo loseta igual. O sea, estamos hablando de forjados y de soluciones normalizadas que este laboratorio, que es Agustel, que está en Valencia, en este caso hizo. Y 29 decibelios. Sabéis que para cumplir el DBHR, pues de 13, 14, 15 decibelios hacia adelante ya está resuelta la solución constructiva. En este caso, cualquiera de los dos productos es válido. Sí que es verdad que en viviendas se suele utilizar de 1 centímetro, ¿vale? Entre viviendas, y cuando separa vivienda de un espacio no habitable, sobre todo del espacio no habitable, normalmente ya se utiliza el de 30, 40, 50, más espesor. Vale, también Salvador García nos pregunta que si puedes indicar otra vez qué norma es la de la resistencia a compresión. Vale. Estamos hablando de la norma UNE. Si queréis anotar arriba el número de la norma, sería esta de aquí. 92181-2017. Y como decía, esta es una norma que te da o te, digamos, especifica niveles recomendados en función, importantes, insisto, de la aplicación. En función de la aplicación te va a recomendar. Esto es una recomendación, obligatoriedad no hay en cuanto a aislantes en todos estos temas, pero sí que es una recomendación que nosotros siempre vamos a ella para fijarnos en algo, digamos, externo, y es importante ver cómo en función de dónde, digamos, esto es importante porque para no ser lo que hablaba antes, no vamos a colocar 500 kilopascales, no vamos a colocar la misma resistencia en un aeropuerto, en el suelo de un centro comercial enorme, que en un suelo de una vivienda. Es que no tiene sentido, ¿no? Si valiera lo mismo y si cumpliera lo mismo, sí, pero sobre todo en suelos que la rigidez implica empeoramiento de la acústica, ruido impacto, no tiene mucho sentido. Hay que irse a una resistencia de compresión que esté bien, que esté adecuada y que no dé problemas, y optimizar y sobredimensionar, si queréis, en térmica y acústica. Esa es mi opinión. Vale, ya por último, tenemos una última pregunta de Dolores García, ¿Sí? que nos pregunta qué comportamiento tiene frente al fuego en soluciones como la que hemos visto en techos. Supongo que se referirá al Grafipol de bajo forjado. Claro, claro. Aquí realmente, fijaros que el poliestireno expandido
sea Grafipol o no, es clase E, todo clase E. Siempre que vaya el aislamiento, digamos, expuesto, que no vaya entre dos ladrillos o dentro del, como hemos visto en fuego, o sea, en suelos entre el forjado y el autonivelante, ya estás dentro. Aquí lo tuvieron que resolver con un yeso, evidentemente. La capa de yeso es la que da esa protección al fuego. La clase de exposición al fuego es E. Si me preguntáis por el EI, el 90, el 60, todo esto estamos hablando como la acústica de elementos constructivos. Aquí se soluciona todo con elementos constructivos. Es decir, en una fachada no es el aislamiento el que te va a cortar el fuego, obviamente. Va a ser el trasdosado, va a ser el ladrillo, va a ser el yeso, va a ser el mortero, va a ser otras cosas. Por tanto, el código técnico, todo lo que vaya inmerso en cámaras de aire, entre las cubiertas, en forjados, no te piden nada. Solo hay un caso que veréis que no tenemos en el prontuario, y aprovecho para decirlo, que son fachadas ventiladas, con las juntas abiertas que quedan al exterior, expuestas un poco a la propagación exterior del fuego, que ahí sí que nosotros no vamos a incluir nuestros productos, de momento hasta que no encontremos algo idóneo para esas aplicaciones. Pero todo lo demás, por ejemplo, este caso que ves aquí, la clase del fuego, a exposición al fuego, o la reacción al fuego adecuada para cumplir ese proyecto, la da el yeso, no la da nuestro producto. Nuestro producto queda, digamos, oculto en este caso. Bien, y me comentan mis compañeros que no hay ninguna pregunta más. No sé si me he ido un poquito del tiempo, un poquito bastante. Es normal, no tengo interacción, no veo a que está al otro lado. Esperemos que pase pronto esta situación y podamos volver a las jornadas técnicas presenciales. Y nada, vamos a enviar un correo electrónico de agradecimiento con las diapositivas del curso y bueno, con nuestros datos. Y si queréis pasarnos información, si os ha quedado alguna duda, algún ensayo, o si tenéis algún proyecto que estéis ejecutando o proyectando y queréis que le echemos un ojo y os propongamos algunas soluciones constructivas para optimizar o mejorar lo que tenéis o lo que tenéis pensado, por supuesto, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que nada, un saludo y muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima.